Amén. Aleluya. Mire bien, en el libro de Lucas, capítulo 19, está la historia de un hombre llamado Zaqueo. Y yo quiero compartir algo de ese señor. Alabado sea Dios. Versículos 1 y 2 solamente vamos a leer. Alabado. Hasta el 4 lo vamos a leer. Hasta el 5 lo vamos a leer. Del 1 al 5. Aleluya. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Aleluya. Pero, ahí hay un pero grandísimo. No podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que more en tu casa. Aleluya. Yo quiero compartir una pequeña meditación. Dice la Biblia de que había ese hombre que se llamaba Zaqueo, que él deseaba ver al Señor. Alabado sea Dios. Quizás cuántas veces le habían dicho, le habían mencionado el nombre de Jesucristo, pero él no conocía al Señor. Y él quería ver quién era el Señor. Alabado sea Dios. Y en esa oportunidad el Señor iba pasando por aquel lugar. Y cuando el Señor iba pasando por aquel lugar, él aprovechó la oportunidad de decir en su alma: yo deseo ver al Señor. Yo quiero ver al Señor. Alabado sea Dios. Pero había un problema. Gloria a Dios. Había una multitud inmensa que se lo impedía. Y por otro lado, él estaba viendo también de que era pequeño de estatura. Y dice: ay, ¿cómo hago yo? Mire, no se quede con el deseo. En una oportunidad, no solamente con Zaqueo, gloria a Dios, estaba frente a una situación similar. Y ustedes se acuerdan de que nosotros vimos el domingo pasado el caso de Bartimeo, en el capítulo 10 del libro de Marcos. Cuando él escuchó del Señor y él sabía que era necesario de que recobrara la vida, él no se quedó con el deseo, sino que simplemente dijo: hoy es la oportunidad. Aleluya. Porque Zaqueo decía: él va a pasar por allí. Aleluya. Si Zaqueo decía: el Señor va a pasar por allí, el Señor hoy me va a bendecir, por así decirlo. El Señor hoy me trajo a este lugar para hacer algo conmigo. El Señor hoy me quiere cambiar, el Señor me quiere transformar. Alabado. Y hoy es la oportunidad porque Él está aquí. Vamos a aprovechar esa oportunidad. Decía entonces Bartimeo, el ciego, aleluya, cuando escuchó hablar del Señor, él no se quedó con el deseo de estar allí. Wow, si yo pudiera acercar al Señor, si yo pudiera estar cerquita, si yo pudiera hablarle. No se quedó con eso. Era necesario, aleluya, que entonces se acercara al Señor. Es necesario accionar al Señor. Es necesario hacer algo. Porque si usted se queda solamente con el deseo, no pasa nada. Voy a buscar del Señor. Pero si usted no busca del Señor, no pasa nada. Voy a ser lleno del Espíritu Santo. Ajá, pero si usted no busca de Dios, usted no va a ser lleno del Espíritu Santo. Es necesario accionar. Es necesario poner toda diligencia, aleluya, para que esto ocurra. Allí, conociendo la historia, aleluya, de Bartimeo, él vino y comenzó a clamar al Señor. Y a decirle: Jesús, hijo de David, comenzó a hacer cosas. A pesar de que la gente se lo impedía, él venía e insistía en llamar al Señor. Y fue cuando entonces el Señor lo mandó a llamar. Aleluya. Y como consecuencia, él recibió la vista. Pero no solamente en eso. En una oportunidad, aleluya, dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1, del 29 en adelante, aparece otra historia, que es la suegra de Pedro, que se enfermó y tenía una fiebre terrible. Y entonces allí llegaron los discípulos, y cuando llegaron vieron que la suegra, aleluya, de Pedro tenía una fiebre terrible. Ah, tiene fiebre la suegra, aleluya.
Y se quedó ahí. Bueno, si nosotros, ¿cómo deseamos que la suegra sea sana? Aleluya. Pero no se queda así. Ellos vinieron y no se quedaron con el deseo de que la suegra estaba enferma. La suegra de Pedro. Quizás hasta Pedro también la vio. Aleluya. Y vio a la señora enferma también con una fiebre que volaba. Y entonces dijeron, vamos a buscar al Señor. Y fueron a buscar al Señor. Y lo trajeron. Y cuando lo trajeron vino el Señor. Aleluya, oró por ella. Y la fiebre cesó. No se quedó con el deseo. Aleluya, esos hermanos no se quedaron con el deseo. Deseo de ver a la suegra sana. Es necesario hacer algo. Aleluya, es necesario accionar. ¿Y por qué no hablamos acerca de otro caso? Aleluya. En Mateo, capítulo 9, en adelante, están dos historias. Aleluya. Capítulo 9 del 18 en adelante. Está la historia de Jairo y está la historia de la mujer del flujo de sangre. ¿Recuerdan? ¿Verdad que sí? Que muchas veces nosotros hemos hablado de ese tema. En el caso de la mujer del flujo de sangre, esa mujer lo que quería, el deseo era de ser salva. Pero para ser salva, era necesario acercarse al Señor, era necesario poner todo. Y ella no se quedó con el deseo. Pero ¿cómo hago yo si resulta de que la ley dice que las mujeres cuando tienen flujo de sangre no se pueden acercar al pueblo, sino que tienen que estar lejos del campamento? ¿Cómo es posible? Pero es que yo no puedo acercarme al Señor porque hay muchísima gente allí. Aleluya. Gloria a Dios. No se quedó con el deseo. Era necesario accionar. Y la Biblia enseña que esta mujer entonces, aleluya, se abrió paso entre la gente. Y decía, si al menos tocara el borde de su manto, si por lo menos lo tocara. Y como pudo, aleluya, logró tocar el borde de la manto del Señor. Alabado sea Dios. Y el Señor entonces la sanó y la salvó. No se quedó con el deseo. ¿Y qué dice de Jairo? Jairo también era un principal de la sinagoga, pero en él había un problema. Aleluya. Él dejó su orgullo, aleluya, y su prepotencia. Él dejó todo a un lado. Dice la Biblia, aleluya, de que él tenía una hija de como de 12 años que estaba muriéndose. Entonces, ¿qué podía hacer él? Quedarse con el deseo, wow, si yo me pudiera acercar al Señor, pero ¿cómo? Si los principales sacerdotes y los fariseos y los escribas y todo el mundo está allí, me van a echar de la sinagoga y yo no voy a poder tener más acceso. Mire, yo soy principal de la sinagoga. Y eso le resbaló por encima de su deseo. Su deseo era que su hija fuera sana. No iba a dejar morir a su hija solamente por capricho de otro o por simplemente por religión. Mire, no deje, alabado sea Dios, como este hombre, que eso pase en su vida. Aleluya. No se quede con el deseo. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que entonces este hombre se arrodilló delante del Señor y le pidió que lo acompañara a su casa. Acompañándolo el Señor a su casa, ocurrió el incidente de la mujer esta del flujo de sangre. Y encima de eso también vinieron unas personas para decirle, no moleste más al maestro porque tu hija murió. Y entonces el Señor lo miró y le dijo, cree solamente, cree solamente. ¿A qué él vino? Él vino, fue a buscar al Señor. Él vino, aleluya, a que se cumpliera su deseo, que su hija fuera sana. No le iba a hacer caso omiso a los peros, ni a las opiniones de la gente, ni a lo que las personas decían. Él solamente tenía su mirada puesta en el Señor. Aleluya. No se quedó con el deseo, como tampoco se quedó con la opinión de la gente.
sino que simplemente el Señor le dijo: cree solamente. Y lo siguió. Y llegaron hasta la casa. Y cuando llegaron a la casa, toda la gente se reía y se burlaba del Señor, porque el Señor decía que la niña dormía, mientras que el Señor decía: no está muerta. Pero sí, realmente le había muerto la niña. Pero la niña se levantó. Y el deseo de este hombre Jairo quedó satisfecho cuando vio a su hija viva. Aleluya, no fue en vano el trabajo que hizo. ¿Sabe una cosa? Volviendo al punto de Zaqueo, habían dos pero era el deseo de que el Señor va a pasar por allí. Mire, el Señor va a pasar por allí, el Señor me va a bendecir. Y él entonces, en vista de que la multitud se lo impedía, dice la Biblia en el verso número 4, y corriendo delante, y allí superó el primer obstáculo, corriendo delante de la multitud esa que se lo impedía. Voy a pasar no por el lado, voy a pasar por el ladito, pero yo voy a correr delante de ellos. No me voy a quedar atrás. Aleluya. No se quede atrás. Alabado sea Dios. Si esta es la oportunidad en que el Señor lo va a bendecir, mire, aproveche. Porque donde están dos o tres congregados en su nombre, el Señor está en medio y que el Señor está aquí. Cree solamente. Cree solamente. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia que entonces después de haber superado su primer obstáculo, su primer pero, fue al segundo obstáculo. Ir a lo pequeño de su estatura. Alabado sea Dios. El Señor ha de pasar por allá. El Señor ha de pasar por allí. El Señor ha de pasar por allí. El Señor ha de pasar por mí. Gloria a Dios. Y entonces vino y se subió a un árbol. Aleluya. El jefe de publicano. Aleluya. El hombre rico se encaramó en un árbol. Dejó también su orgullo. Dejó también su rol, su posición social. Y no le importó nada. Ni siquiera el que dirán. Lo único que quería era ver al Señor. Amén. ¿Y sabe lo que ocurrió? Dice la Biblia, alabado sea Dios, corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, y el Señor pasó por allí, y el Señor bendijo su fe, y el Señor hizo como Zaqueo lo creyó. Aleluya. No se quede con el deseo. Hoy es necesario de que nosotros derramemos nuestra alma delante de Dios y le digamos: Señor, yo sé que tú estás pasando por aquí. Y así como lo hiciste con ellos, también quiero que lo hagas conmigo. No se quede con el deseo. Abre su boca y clame al Señor. Porque la Biblia lo dice. Clama al justo y Jehová. Clama al justo y Jehová oye. Clame solamente, abra su boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El que confiesa su pecado y se aparta, confiese con su boca, abre su boca. Y dígalo en voz audible, dígalo para usted. Aleluya, pero no se quede con el deseo. Enseña la Biblia que entonces, aleluya, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que more en tu casa. ¿Y sabe algo? Zaqueo descendió a prisa. Aleluya. Nunca se imaginó Zaqueo que el Señor lo conocía. Y quizás usted tampoco se imagina que el Señor sabe su nombre. Quizás usted tampoco se imagina que el Señor ha conocido su necesidad. Pero esta vez pasó así. Y resulta de que dice la Biblia que Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. A pesar de que todos murmuraban con él por causa de que el Señor entraba en su casa, él dijo unas cosas muy importantes. Dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres.
Aleluya. Una cosa que le dijo el Señor al joven rico era, aleluya, que le faltaba una cosa cuando el joven le dijo que había cumplido todos sus mandamientos, todos los mandamientos del Señor desde su juventud. Aleluya, pues él le preguntó qué se necesitaba para entrar en el reino de los cielos. Y el Señor le dijo, bueno, los mandamientos, ¿sabes? Entonces le dijo, sí, todos los conozco. Y entonces vino el Señor y le dijo, te falta una cosa. Vende todo lo que tiene, dar a los pobres y sigue. Y entonces él, aleluya, se retractó porque tenía mucha posesión. Antepuso su deseo al deseo del Señor. Mire, no se quede con el deseo. Aleluya. No se quede con el deseo. Jamás se imaginó este hombre de la bendición que le esperaba. El Señor le dijo entonces en el verso número 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se quede con el deseo hoy. Si usted está aquí y usted lo que quiere es buscar al Señor, no se quede con el deseo. Vamos a buscar al Señor. Si usted lo que quiere es sanidad, no se quede con el deseo. Ay, si el pastor orara por mí. Hoy es la oportunidad. No se quede con el deseo. Yo tengo esta carga, si aquí por lo menos oraran por mí. No se quede con el deseo. Aleluya. En una oportunidad yo estaba muy enfermo y yo deseaba que me visitaran los hermanos. Yo no dije nada, pero yo oraba a Dios. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que de pronto llegaron unos hermanos y me alegró y me dio mucho gozo. Recuerdo de eso, yo estaba muchacho. ¿Sabe algo? Que Dios me bendiga. Porque uno no se conforma solamente con desear algo. Es necesario accionar. Accione hoy. No se quede con el deseo. Vamos a orar. Aleluya.